Es la continuación de lo que habíamos iniciado el Shabbat pasado, cuando hablábamos del comienzo de este libro de Shemot y del concepto de lo que era un nombre, porque pues el libro representa eso, ¿no? Los nombres. Y este momento es un momento muy particular porque ya Moshe entra en una acción puntual de lo que el Padre le envía a hacer, que era ir a hablar con una persona de una autoridad superior, de un rango muy alto, porque él se consideraba Dios. El faraón lo consideraban los egipcios como el Dios, y todo lo que él dijera pues era no, más allá de una orden, era algo que todo el mundo acataba por la condición de autoridad que él generaba sobre el pueblo. Moshe, su primera respuesta frente a esta tarea, que lo vimos también en la pasada parashá, fue expresar sus incapacidades, decir que él era difícil para hablar, que no tenía la posibilidad de expresarse bien, que cómo iba a hacer eso delante de una persona que tenía pues una representación de autoridad tan alta como el faraón en Egipto. Sin embargo, el Padre le dice, bueno, yo lo voy a dotar de ciertas herramientas, y le entrega la vara para que él pudiese mostrar como la grandeza de aquel que lo había enviado. Y este es como el contexto con el cual inicia hoy esta parashá, y también cada una de las, bueno, lo que nosotros llamamos plagas, pero como de las acciones desde el espíritu, de los golpes que el Padre da para poder hacer un ejercicio que es interesante. Yo repito que a veces cuando leíamos estos pasajes de la Torá, uno los miraba de una manera muy histórica y anecdótica, ¿no? Como que eso era simplemente la acción de Dios para mostrar su grandeza, pero para los rabinos y para los conocedores, pues son golpes que el Padre da para poder desintegrar elementos que están hoy en mí y que me impiden poder entrar a esa dimensión de grandeza con Él. Simplemente es una relación entre la justicia de Dios, pero también la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros en el tema de poder construir realmente el propósito que tenemos con Él. Entonces, hemos venido hablando desde el año pasado, por ejemplo, de Isaías capítulo 49, ¿cierto? Del nombre. Y ha sido muy interesante cuando en Isaías 49 Amelita nos hablaba del concepto del nombre, o sea, que representa el nombre para cada uno de nosotros, y escucharlo del Padre en un llamado como llamó a Moisés, Moisés 2 veces en la zarza, igual que llamó a Samuel, y muchas otras de las historias que uno veía como algo anecdótico, pero es el principio de lo que representa el nombre para cada uno de nosotros en esa identidad espiritual. Entonces, ¿cómo nos identificamos con nuestro nombre espiritualmente? ¿Cómo alcanzamos a entender esa dimensión y esa relación que hacemos con el Padre? Entonces vamos a iniciar pues los comentarios que tengamos cada uno de nosotros acerca de la parashá, tanto acá como en Italia, que son quienes nos siguen, Pepito, Joana, y aquí en casa quienes estamos, no está Francia en este momento, y en esta mañana quienes estamos acá. Entonces damos el uso del micrófono porque la palabra es de cada uno de ustedes. ¿Quién quiere hacer un comentario a la parashá? ¿Quién? Adelante, Marlencita. Su merced hoy trae new look. Me peiné. No, señora. Me peiné. Hizo cortes y cepillado. Ay. Ay, era por cambiar. Es que siempre el mismo. Sí, exacto. Entonces, bueno, habíamos sobre esta parashá, como dice el apóstol, retomando sus palabras, siempre la hemos leído como una historia que pasó y una cosa externa a mí, pero pues con todo lo que hemos visto de la Cábala, pues ya hemos ido teniendo conciencia de que esta palabra la dejó escrita el Padre, fue directamente para mí. Entonces aquí lo que vemos es el faraón, pues la guerra entre el faraón interno mío y mi diseño, ¿cierto? Entonces esa guerra entre lo que yo construí, que es lo que llamamos el faraón, y lo que realmente soy, y relacionándole con el nombre. Mire que el Señor en el libre albedrío deja a los padres que nos dé un nombre, pero el nombre nos lo dan recién nacemos,
¿cierto? Nos lo escogen para recién nacemos. Y el Padre autoriza ese nombre, ¿sí? Porque dice que es el poder que nos deja la libre albedrío. Pienso yo que eso que nos ha mandado a hacer el Padre últimamente de escuchar el nombre y reconocer el nombre es una de las formas de volver a Él. O sea, porque si Él dio la potestad de decir mi nombre, al escuchar yo ese nombre, ¿sí? Dicho desde Él, es como cuando Él llama a Moisés a hacer la función. Entonces, como revive en mí lo que llamamos el contrato del alma, revive en mí lo que yo venía a hacer y que se me olvidó por el trayecto de la vida y por todo lo que había, por todo lo que me fui confundiendo. Siento que ese nombre revive en mí eso. Hola, fíjate que lo que acabas de decir, Marlencita, fue lo que el Padre nos dijo en el versículo 1 de Isaías 49. Escuchad costas y oídme pueblos lejanos. Yuhei Bajei, tu Elohei te llamó desde el vientre de tu madre, tuvo desde las entrañas tu nombre en memoria, ¿cierto? Y hemos venido trabajando sobre ello. ¿Qué es lo que me impide a mí, por ejemplo, de todo ese ruido de los pueblos lejanos, de las costas, poder escuchar esa voz, pero sobre todo, qué me permite a mí relacionarme con ese origen, con esa voz, con esa dimensión de donde yo fui tomado y llamado? Y este libro, hablábamos hace una semana, que por ejemplo el nombre de Moisés, decíamos y decía el pastor hace una semana, que obviamente Moisés fue circuncidado y en los 8 primeros días sus padres debieron colocarle un nombre. Sin embargo, el nombre que se le da a él se lo da a la hija de Faraón, ¿cierto? Dice, él se llamará Moisés porque fue tomado de las aguas. Y cuando el padre lo llama en la zarza, no lo llama por el nombre que originalmente sus padres Amram y Yocabed le dieron, sino lo llama por el nombre con que la princesa egipcia se lo había puesto, Moshe, Moche. Entonces decíamos que es muy particular porque a veces uno piensa en esta estructura que también tenemos de que, y lo veíamos aquí en el pasaje, a nosotros nos impactó con María algo muy profundo, y es que Moche cuenta con la autoridad del faraón. Le dice, dime qué debo hacer. Y Faraón le dice esto, dice, como tú eres un hombre de autoridad, yo haré como tú lo has pedido. Entonces uno dice, pero al fin ¿qué? Había una guerra entre Faraón y Moisés, pues Faraón, ¿cierto? Moisés le podía decir a Faraón, ¿y por qué yo tengo que obedecer algo suyo si realmente yo vengo a mostrar el Dios de los hebreos? Pero fíjate cómo él entiende y comprende su realidad y con quién está hablando y dónde está ubicado. Y eso no cambia para nada la autoridad del padre ni la autoridad de Moche en la interacción que ejerce con Faraón. Y es lo que muchas veces nos pasa con nuestros jefes, nos pasa con muchas personas con las que nos rodeamos. Tenemos conflictos porque pensamos que esa autoridad, de acuerdo con los criterios de uno, no es validada para lo que uno hace o lo que uno desarrolla en ese contexto. Y a mí nos impactó muchísimo con María eso, que él en varias oportunidades de lo que hoy leímos le dice, dile a Faraón. Y otro que nos impactó es cuando él dice, yo no puedo hacer esa acción porque esa acción es en contra de lo que los egipcios piensan y creen y nos pueden apedrear. Mejor nosotros nos retiramos y cuando estemos lejos de aquí, ahí sí nosotros vamos a orar para que no se genere una disensión y una contienda entre lo que ellos son, lo que somos nosotros. O sea, algo que nos impactó es que Moisés nunca perdió su línea del propósito. O sea, ¿cuál es la tarea a la cual me envía? Porque siempre el Padre le decía, y yo endureceré el corazón de Faraón, y él estará en esta condición. Entonces, algo que nos impactó es cómo yo puedo ver al otro independientemente de, y reconocerlo y saber que está ahí en el contexto donde yo estoy con él. Eso nos pareció muy, muy hermoso. Y eso relaciona esta paracha con lo que el Padre nos ha venido dando en nuestros niveles de conciencia. O sea, de acuerdo con el nivel de conciencia de cada uno, pues yo me vinculo y me relaciono con él. Yo no podría exigirle a otro algo que en este momento, en mi nivel y en el de él de conciencia, no logremos alcanzar, a pesar de que puede ser un deber ser. Listo. Lore, adelante por favor. Lorena Alejandra, que tienes tu mano derecha levantada en amarillo. Buenas. Hola, Lore. No, es que
pues, compartirles una cosa que compartimos de la parasha anterior, pero que nos pareció que se refleja, o sea, pues como todo, ¿no? Se refleja también en esta parasha. Se los leo porque fue una cosa que leí. Dice, Moshe pregunta a Dios, ¿con qué nombre debo ir ante Israel? Y Dios le responde, Eye, Aer, Aye, Eye, seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado. Seré el que seré. El nombre de Dios no te promete resultados, pero promete revelación. El Zohar explica, este nombre no define a Dios, define cómo se revela. Dios no se revela al final del camino, sino mientras lo atraviesas y según la etapa que estás viviendo. Dios no te promete una salida fácil, les promete algo más fuerte. No te dejo solo mientras atraviesas esto. Seré el que seré significa que no necesitas saber cómo acaba, necesitas saber con quién caminas. Entonces, o sea, digamos que es, cuando él dice ese nombre, los estaba preparando, porque era más fácil, o sea, salir rápido, o sea, salir de una vez de Egipto, y el Señor tenía el poder de sacarlos de una vez, ¿sí? Pero o sea, vienen todas estas plagas que uno dice, y otra vez Faraón, y se endurece más el corazón, y otra vez otra plaga, y otra, o sea, entonces desde la parasha anterior les está diciendo, o sea, no va a ser, no es lo fácil que será la salida, sino es para que sepan con quién están caminando. Entonces, eso nosotros pues también lo reflexionábamos en casa y era, o sea, nunca nos ha prometido que será fácil y la salida será así, sino de saber cada día con quién es que caminamos. ¿Ya? Lore, Em, porque digamos que a uno se le va olvidando en medio de los trayectos eso. Y cuando la cosa se pone tensionante y fuerte, uno lo primero que piensa es que el padre lo dejó, que eso no era del padre, que esas cosas no, me las inventé yo, ¿cierto? Y es muy difícil para uno en su constructo racional poder entender que el padre está con nosotros, que él es el que va conmigo, porque pues desde lo que yo observo en mis sentidos naturales no lo veo. Y hace una semana decíamos algo muy lindo y es que Israel representa el que peleó con Dios y venció, porque es cuando pelea Jacob con el ángel, o sea, pues con la presencia misma del Padre en términos de la unción de Saúl y lo vence. Ahí a Jacob le cambian el nombre y le dan Israel, entonces ellos dicen que es el que pasa del talón hasta Keter, o sea, de Malhud a Keter, que eso es Israel, un estado de conciencia que me permite hacer ese paso, ese salto. Y claro, es muy complejo para uno, digamos, en su naturaleza racional, pensar en los momentos difíciles y de complejidad que el Padre está con nosotros allí. Gracias, pero ayer escuchando como Goslan hace un análisis muy profundo de la paracha, él de verdad que uno lo deja pensativo porque él va a unos niveles que los demás no tocan, ¿sí? Pero él hablando de esto me acordé de lo que decía Lorenita y decía, preocúpese el día que no tenga problemas, preocúpese el día en que su vida está perfecta y maravillosa. Al contrario, necesitamos que en la vida hayan altibajos porque ahí es donde nos ponemos a prueba en muchas cosas y podemos actuar. Pero cuando uno dice todo mi vida es de maravilla, de placer, excelente, algo anda mal, ¿sí? Entonces, alegrémonos por lo que nos pasa, positivo, negativo, regular. Adelante, Alci, Valentina y No, luego yo. va Amélica. ¿No? Eh, Ok, vale. bueno, gracias a Lorena porque de verdad esa explicación yo decía, si Dios es Dios, los puede sacar con la primera prueba, ¿cierto? Pero Él quería que camináramos con Él. Él quería que viera que Él estaba y entre más se demoraran las pruebas, más pruebas hubieran, estamos más con Él. Y lo segundo, lo que decía Daguito es que la autoridad, pero no era tanto, no nos debemos olvidar el amor que se tenían ellos dos. El amor que tenía Moisés y el faraón era grande. Ellos siempre respetaban eso porque
ellos se querían mucho y el faraón fue el que ayudó a sacar a salir a Moisés y tenía también la autoridad, como decíamos anoche. ¿Cómo podía dejar el faraón entrar a Moisés cada que él quería? Porque era Moisés, porque lo quería, porque no le podía cerrar las puertas a su hermano, aunque él sabía que él iba a algo que no le convenía, ¿no? Y a Aarón le puso para hablar porque él también conocía a su pueblo, y Aarón no era el que hablaba con el faraón, Aarón hablaba con el pueblo, donde cada quien se conocía, donde existía el amor para cada quien. Me acordé escuchando a Abraham Askenazi, el señor también es interesante en sus reflexiones, y Askenazi decía, bueno, yo me quedé pensando, obvio que el Moisés no era tartamudo, eso ya lo sabemos, que el nivel de expresión de Moisés era tan elevado que el pueblo no le iba a entender, no le iba a entender. Su vocabulario, sus expresiones, sus metáforas, miércoles, que era tan profundo que él no podía hablarle al pueblo, era imposible. Por eso tenían que poner al otro interlocutor que podía bajar ese mensaje tan profundo con unas palabras más sencillas para que el pueblo las entendiera. ¿Sí? Y fíjate, todos los tantos años nosotros con la visión de Moisés. Pobre Moisés, no podía hablar, pobre Moisés no se podía expresar, y eso pasa, si uno no está al nivel de muchos de estos sabios, cabalistas, rabinos, pues no va a poderles entender, y uno que dice, ay, es que se explica mal, es que no se le entiende, no, es que yo no he podido subir a un nivel tal para poderlo entender, soy yo la que tengo que hacer algo para ello. Pero en cuanto a las plagas y a lo que dice, porque el padre endurecía el corazón del faraón, obvio que era a propósito, porque más allá de que el pueblo saliera de Egipto, era que el pueblo también saliera de su esclavitud interna. Entonces yo pensaba ayer, de que soy esclava, entonces, ¿a qué le estoy sirviendo? ¿Qué es lo que necesito? ¿De dónde necesito salir? Porque como decía Marlencita, pues leer y aprenderme esto de memoria pues no es difícil, pero si no lo llevo a mi vida práctica, pues seguimos en las mismas. Discúlpame, perdón, para algo de lo que, sí, no, es sobre lo mismo que estaba diciendo Mari, respecto al nivel del lenguaje. Recuerde que Moshe está en Nesac, ¿cierto? Y Aarón está en Hod. Y conocimos desde el comienzo que Hod pues es un nivel mucho más asequible, ¿cierto?, del lenguaje, mientras que Nesac es un nivel mucho más elevado, donde está el nivel poético, está la música, está un nivel del lenguaje mucho más elevado, y en eso obviamente ahí encontramos lo que tú estabas diciendo, ahí encontramos esa razón. Eso era lo que pues quería comentarlo. Muchas gracias. Amelik, adelante con tu comentario sobre la paracha. Mi comentario va a pedir el permiso para mostrar un video. Adelante si con el video. Solo dura 16 minutos, pero creo que Se logra concede el permiso. despejar muchísimas cosas, y sobre todo lo que el Señor quiere y ha perseguido durante todos estos años, entender el propósito de Monte Gerizim. Me pareció espectacular, pues en lo que estuve buscando de la parashá, porque pues siempre hablamos de las plagas y siempre pues hay algo nuevo que siempre nos trae el Señor, y pues me pareció muy bueno. No sé, dura solo 16 minutos, ¿sí? Listo. ¿Se lo puedo mandar a Pablito? Sí, señora, envíelo. No, porque toca pedir Estamos permiso listos. primero, no es que estamos tratando de asumir la autoridad. Mientras tanto vamos hablando. Es que, bueno, se habla de los nombres de Dios, ¿no? De los nombres del Padre, pero él va mucho más allá de sus nombres, ¿no? O sea, no hemos podido, uno se aprende los nombres y de pronto su explicación y por qué Shaddai, por qué Elohim. O sea, yo pienso que no hemos podido llegar a la esencia de él. Sí, yo decía, Señor, sí, yo me aprendo y sé por qué es importante decirte así en este momento, porque así en otro momento, en otro contexto, pero realmente yo quiero conocer tu esencia. Pues es una pregunta que también uno me hice yo.
mientras envían el video Creo que no soy en muy cuanto a los práctica. nombres. Dese cuenta que por primera Ya, vez Pablito. el Señor se revela como Yud Hei y Bab Hei, es Amoché. Hasta aquí, aún hasta Abraham, se había revelado como Elohim y aún como el Shaddai, ¿cierto? Como, porque ya había esa conciencia de Israel. Pero por primera vez a Moché, cuando se le revela y le dice, yo soy, como decía Lorena, soy el que soy, ¿cierto? Eye, sí, soy y seré. Porque él dice, soy el que soy y soy el que seré. Cuando se revela ahí, también se revela por primera vez el nombre, el tetragramatón Amoché. Es en ese momento por primera vez que se... Y es que dicen los rabinos que se revela de esa manera porque en el nivel de conciencia de Moisés, él ya podía entender que representaba Yud, que representaba Hei, que representaba Bab y que representaba Hei. No en la esencia de un conocimiento, sino de la dimensión de la frecuencia que transporta ese nombre, que es la esencia. Porque es que ahí hay un tema muy lindo, y es que cuando uno habla de la esencia, es como lo que caracterizaría, por ejemplo, ¿cuál es la esencia de Marlencita? Entonces uno dice, es tal porque es única. ¿Cuál es la esencia del Eterno? Es que Él es Yu, Hei, Ba, Hei, pero también es energía, es Dios. Pero esa frecuencia de cada letra resuena de tal manera que yo puedo en esa dimensión comprender quién me está hablando, cuál es su esencia. Y eso me ha parecido muy lindo, aunque no lo pueda lograr todavía, pero me parece que es una dimensión muy bonita. Sigue, Marlencita. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Mari en que pues para el conocimiento es muy importante conocer los nombres, o sea, eso desde ahí la estructura de las letras. Pero mire que sin conocer ese nombre Abraham, Isaac y Jacob lograron construir, porque es que lo conocieron en su esencia, o sea, en lo más grande. Yo no estoy contra el conocimiento, no, pero que no nos quedemos en conocer los nombres y para qué sirve en cada momento, sino realmente la unidad con él, o sea, llegar a su Pues sí, esencia. Pablo está esperando la indicación de ponerlo. Ya terminé. A la intervención de Marlencita puedes ubicar y es eso muy lindo, ¿no? ¿Cuál es la esencia del Padre y cuál es mi esencia en Él? Porque yo soy único, o sea, nuestras esencias son particulares. Bueno, pues a mí me pareció espectacular este video, porque lógicamente, digamos, esta persona, este rabino que ha venido estudiando durante muchísimos años todo lo que significa la palabra, la Torah y relacionándola con el mundo, el Señor nos lo ha dado a nosotros, nos dio el conocimiento con el principio de creación, ¿cierto? Desde ese momento comenzó a abrirnos un espacio acá en la casa muy diferente a lo que veníamos comprendiendo que era nuestra vida, que era nuestra creación, bueno, todas esas cosas vino cambiando, ¿cierto? Y llegó el momento en que ya pudimos hablar del árbol de la vida, que son 10 sefirot. 10 sefirot que él ya de alguna manera abrió esos portales y hemos ido entendiendo esos portales para nosotros, pero lo más extraordinario es que lo relacionó con los 10 mandamientos. O sea, cada sefirot de nosotros tiene una palabra y como lo dice Daniel Chapán ahí, como que reunió o simplificó todo ello en lo que nosotros hoy estamos trabajando, estudiando y entendiendo. Cuando el Señor quiere que cada líder abra ese portal, porque es que al actuar en cada uno de esos portales, pues lógicamente vamos a tener una trascendencia más allá de vivir cómodamente, o sea, de tener casa, carro, beca y pareja. No, o sea, esos conceptos ya van a salir de nosotros en esa dimensión tan básica y tan natural, sino que eso implica una trascendencia de mi vida,
de mi generación tras generación. O sea, implica constituir un pueblo. Por eso es que el Señor no vuelve a traer plagas, porque destruye la potencia que en ese momento estaba gobernando la conciencia y restablece al pueblo que iba a constituir esa multigeneración. Nosotros fuimos ubicados en un lugar donde pues vivíamos y vivimos y vimos cosas fuera del lugar que no se podía dar en una iglesia cristiana, pero que se estaban dando, y nos saca, y él dice esas palabras a través de un profeta, que íbamos a construir algo nuevo, o sea, que era algo nuevo, que era algo, ¿sí me entiende?, con un enfoque que no podíamos comprender en ese momento, pero que lo íbamos a hacer. Y nos da 10 palabras, nos enseña el árbol de la vida con las 10 sefirot, y nos da a cada sefirot 10 mandamientos, cada uno está ubicado ahí. Pues es imposible no entender lo que este rabino está diciendo para la casa. O sea, somos trascendentales, Monte Gerizim es trascendental, cada líder es trascendental, pero está en la decisión de que si sigue ocultando en ocultamiento su naturaleza, está en libre albedrío, o si realmente a medida que el Señor ha venido hablando a su vida, puede recolectar todo ello y ubicarlo en una trascendencia. Sí, yo pienso, esta paracha es cada vez, o sea, el leer la palabra, y no solamente la palabra, sino lo que realmente el Señor le reveló al apóstol, y es cada día ubicarme en cada uno de esos versículos. O sea, ¿por qué me dio esos 10 versículos? ¿Por qué no nos dijo como a Moisés, escribe 5 libros y son 5 libros para ellos? ¿Por qué lo redujo a nosotros a 10? ¿Por qué no surgen esas preguntas en nosotros? Sino las preguntas es: ¿por qué me sucede eso? ¿Por qué me tocó otra vez? ¿Pero por qué es tan difícil? ¿Pero por qué tal? Cuando si uno entra realmente, de verdad que sí, o sea, a mí me pareció impresionante verlo, impresionante, o sea, porque uno va comprobando que va por un buen camino, y además valora uno cada uno de las cosas que hemos hecho sin mayor entendimiento o con mayor entendimiento, porque pues uno no puede calificarlo, solo el Señor, y lo ha calificado bien. Sino, ¿saben qué? El matrimonio de Nicolás, bueno, sí, de Nicolás, no, de Henry y Laura. ¿Por qué? Porque volviendo a revisar lo que el Señor nos dijo con este matrimonio, es que en ese momento, hace 5 años, estábamos listos para la trascendencia. Y yo le decía: 5 años, Señor, sí. No tuve la dedicación, no entré a profundizar más allá, porque Él dijo que ellos eran el hijo, era el Daat. O sea, ya habíamos prendido esas unciones, ya habíamos prendido todo, pero no nos dimos cuenta de esas luces, pero fuimos, ¿sí? Lo hicimos, ¿sí me hago entender? Está ahí, o sea, el Señor hace 5 años nos dio la oportunidad. Si Él esperó 26 generaciones, pues imposible no nos espere el 2026 para poder hacer una trascendencia como Él quiere, ¿cierto? Porque si nos ha esperado 5 años, 5 años que entendamos la trascendencia que tenemos, no el conseguir cosas físicas. Yo sé que es bueno, o sea, no voy a negar que tener las cosas físicas da un bienestar, da una estabilidad, y yo no puedo vivir de mendigo y, ay, sí, que el Señor Todopoderoso me dé hoy la comida. No es en ese sentido, pero mi prioridad no es ello. Mi prioridad es conseguir una casa, sí, y el Señor nos da una casa, pero ¿para qué?
para despreciarla, para, ay, sí, ¿y por qué se le ocurrió a ese muro? Ay, hubieran puesto de cartón, hubieran puesto, porque nadie dijo, qué lindo, tan bello, mire lo que tenemos, vamos a disfrutarlo. Ay, le faltó allá arriba, ay, ¿por qué no pusieron allá no sé qué? Ay, ¿por qué no hicieron? Ay, ¿por qué pusieron a no sé dónde? Sí me hago entender, porque estamos ocultando en nosotros mismos nuestra trascendencia. Entonces yo decía, esta palabra es extraordinaria, de este rabino, que a mí me encanta porque él lo pone en lo práctico, en la vida diaria, o sea, todos los días ocurren milagros, y es cierto, hay cosas que a uno le parecen completamente imposibles, pero en la medida que uno va entendiendo que si yo estoy en esa sintonía con el Padre, Él va a meter mano ahí y va a lograr lo imposible. Yo tenía una dificultad muy seria, muy compleja, donde el miércoles, y yo le dije al Señor, le dije, yo estoy en tu camino y sé que de esta dificultad tú vas a sacarme. Y efectivamente me dio lo mejor de lo mejor. Un milagro ocurrió, un milagro que pues nadie podía entender por qué me lo dio. De todos los que estaban ahí, ¿por qué se lo dio a Amelia? Pues sí, porque me lo merecía en ese momento, lo había trabajado y él pretendía que yo viera la grandeza de su mano en medio de lo que no iba a suceder. Entonces, a mí me pareció extraordinario, por eso fue que dije, voy a buscar lo de las plagas. ¿Por qué no se volvieron a dar las plagas? Son preguntas que surgen. Y salió pues de diferentes, digamos, rabinos y escritos, salió este video de Daniel Chapán. Y pues a mí de verdad que a mí me produjo, pero muchísima impacto. Y yo dije, Señor, mire tan extraordinario, te doy gracias porque me escogiste para poder visualizar lo oculto de la naturaleza y de tu palabra. Y quería traerlo hoy para poderlo discernir y que puedan como apasionarse, como cuando uno ve a alguien y se apasiona por esa persona y quisiera que lo invite, quisiera estar, quisiera salir, quisiera escucharlo, así con el Señor. Eso era lo que quería hoy compartir. Muchas gracias, Amelik, porque digamos que cuando nosotros hemos mirado todo lo que el Padre nos ha entregado, pocas veces podemos entender. Y ahora mientras veíamos el video y tú hablabas, yo me acuerdo que el Señor dijo, la solución de cualquier circunstancia en la vida de ustedes está en las 10 palabras que yo les entregué de la Torá de la casa. Y lo ha dicho Él muchas veces, pero para nosotros esas 10 palabras las invisibilizamos porque son los 10 golpes que Él quiere darnos de las mismas. ¿Ah? Sí. No hemos alcanzado ese nivel de esos golpes que él dice ahí. Es que mire tan lindo como él relaciona, ¿no? El ocultamiento en la creación, los golpes que da el Padre para salir de esa conciencia de la naturaleza en Éxodo, y luego la entrega de una que no son tampoco, como nosotros lo decimos en Monte Sinaí, que decimos es que allá él dio los mandamientos, dicen pronunciaciones, o sea, emanaciones de poder del Padre para conectarnos a esa dimensión. Pero a veces nosotros pues obviamente, y uno lo entiende, cuando hablamos por ejemplo de que el Padre nos pudiera haber dado a la casa una Torá, ¿cierto? Eso es como un tema que uno se le sale de la mente, o sea, dice, pero si ya tenemos una que mire todo lo que tenemos, y el Señor insistía a través de Malencita, es que allí, o sea, el Señor ha sido tan misericordioso, tan bueno que nos dijo, no les voy a dejar todo este libro, les voy a reducir a 10 palabras, pero si ustedes lo trabajan, si ustedes van a esa dimensión, ahí van a encontrar toda la información, el conocimiento que necesitan para construir Monte Jericín, o sea, el proyecto. Sí, Malencita, adelante. Sí. No. Todavía dudamos, el Señor nos está confirmando que yo sigo avanzando, bueno, sin mirar al lado de si quién sigue y quién no. Yo tengo que seguir, ¿sí? Porque no, es importante seguir porque estoy segura que esto dará frutos.
Claro, y confirmar eso, por ejemplo, para mí a veces es confrontarte porque yo misma las olvido, ¿sí? Yo, que el Padre me utilizó como vaso para traer, yo misma las olvido y es un deber profético encontrar esa relación para la casa porque si me las dio a mí, ¿cierto? Debería ser una finalidad dentro de mi función, traer cómo es que las vamos a hacer cada vez efectivas, porque si en mí ni siquiera las tengo, pues mucho menos en los demás. Yo todavía no he logrado recordar la relación con el misbot, se me olvida. De vez en cuando utilizo por ahí la de Corintios de que no estamos derribados, pero es en momentos puntuales y para mi vida, no para la casa. Bueno, estaba diciendo que sí, es un video muy impactante y sobre todo que me recuerda a mí personalmente que el Señor me utilizó, bueno, la palabra utilizó, a través de mí trajo las 10 palabras y yo no le he dado el sentido, de pronto en ocasiones personal, pero no en el sentido colectivo, porque esto es no era la Torah solamente para mí, sino para la casa. Entonces, y digo yo, ¿cómo uno le va a decir a la casa, ve, no las tenemos en cuenta, si yo misma no las tengo en cuenta? Y que podría ser una, dentro de mis funciones, encontrar pues cómo es eso que el Padre quiere para que se constituya en una Torah. Y decíamos no olvidar el resto de la Torah, pero por algo es el fundamento para nuestro caminar. Ahí vamos a encontrar secretos y tesoros como en estos 10 golpes. Pienso yo que ahorita estoy pensando es que en esas 10 palabras las hemos evitado es porque ahí vamos a encontrar la libertad, o sea, y tenemos miedo a la libertad. No nos conviene la libertad porque así sea una esclavitud, en esa esclavitud hemos estado cómodos. Yo recordaba cuando ese señor Pablo que estuvo alguna vez alojado en la casa de Mariú y nos quedamos con que simplemente, ay, no volvíamos a dejarnos engañar o algo. Por lo menos a mí el Señor me dijo que era una representación del miedo que teníamos a dejar la vida que traíamos, porque Pablito decidió más bien ir a la calle. Claro, claro, pero uno no lo ahonda, ni discierne, ni lo toma, sino se queda así, porque para cualquiera desde el punto de vista natural o real dice, ay, pero ¿cómo prefiere irse a un parque y otra vez a la calle en lugar de tener un lugar cómodo, un techo y algo donde bañarse? Es ese miedo a uno ser después autónomo y responsable, porque si yo me voy a la calle finalmente no soy como responsable. Él está echando la culpa a todo el mundo de su situación y es más fácil, pero si él se queda viviendo en el apartamento tiene que trabajar como le había pedido el apóstol, tiene que trabajar, tiene que empezar a responder por cosas, ¿no? Llamemos desde lo natural, pero si yo salgo de la esclavitud, tengo que empezar a ejercer ese principio de responsabilidad del cual han hablado las raíces hebreas, en que el único responsable de mi vida soy yo, no son los demás. Exacto, yo puedo ir a esa indigencia, o sea, vivir, porque la indigencia es cómoda, o sea, a los ojos naturales parece que nos duele y todo, pero es cómoda, porque ahí no hay mucho que pensar, ahí no hay mucho que hacer.
bueno, que vengo al Shabbat, que soy buena gente, que bueno, que diezmo, que bueno, hago lo que tengo que hacer, pero va más allá. No es que no hagamos lo que te estamos haciendo, pero va más allá, porque yo puedo seguir siendo la misma indigente, presentándome aquí, ¿sí? La misma indigente diezmando, la misma indigente compartiendo en celebraciones. O sea, realmente yo puedo seguir engañada, así pertenezca a esta comunidad, ¿sí? Un miembro más muerto, entre comillas. Solo yo sé si hay cambio, mientras tanto. Sí, siento yo que esos 10 golpes, esas 10 palabras son las que nos van a permitir esa salida a la tierra de libertad. O sea, nosotros hemos hecho muchas cosas simbólicas y muchos, llamémoslo procesos o trabajos, o bueno, tratando de salir a la libertad, pero el reconocimiento de esos 10 golpes, si lo asimilamos con esa parte que nos está trayendo el Señor de libertad, Egipto, Faraón, y que ya nos dijo que era nuestra parte interna, entonces esos 10 nos van a permitir salir a reconocer el sueño y ya no tenerle más miedo a ese compromiso, sino salir de verdad a hacer nuestra gestión. Amelia, pero su merced comentaba ahora del matrimonio de Henry y Laura. Mire que esta semana en un día un día orando, yo, o sea, fue duro ese momento porque el Señor me puso Laura Milena, ¿sí? Y me acordé de una promesa que él había hecho. Y yo sí le dije, sí, Señor, tú dijiste esto. Y yo no quiero morir sin ver a Laura en esa acción que tú dijiste. Me la puso tan profundo, y yo dije, sí, es que no es mentira, o sea, yo no me puedo olvidar de eso. No sé, y me puso a Laura esta semana, pero una cosa impactante. Y yo dije, sí, Señor, tú lo dijiste. Yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque a uno le importa 5 las promesas. Y como Laura no, o sea, como que Laura no me importara, o sea, no. Y me hizo, me quebrantó y me sentí muy mal del abandono que yo había tenido por Laura Milena. Fue muy, muy, muy bonito. Sí, y no solo por Laura Milena, porque es que… Gracias, María. Yo lo sé que es que hay muchos más, Sí. pero les pongo porque y yo pero… dije, tengo que ver eso, no me voy a morir sin ver lo que tú dijiste. Y Pues yo la sí. veo en ese lugar donde tú dijiste, no voy a decir ahora detalles, yo la veo en ese lugar con la persona que tú dijiste, siendo específicamente esto y esto y esto. O sea, me lo centró ahí tanto y confirma que Laura Milena tiene que estar allá donde debe estar, bueno, etcétera. Sí, y lógicamente, pero ahí pues contamos con la libertad de Laura Milena. O sea, lo que el Señor ha puesto en cada uno, o sea, ya estos portales están abiertos. O sea, los 10 portales están abiertos. El Daat ya está abierto, ¿sí? Y las personas que intervinieron ahí están abiertas, o sea, están libres, ¿sí? Porque lógicamente el Señor no depende de la persona como tal, depende del valor que yo le dé a la persona. O sea, estamos en Jokma, estamos en Binah, y en Binah está toda la casa, ¿sí? En Malhud está toda la casa. En 2 puntos claves está toda la casa, absolutamente toda la casa. En Geburá está toda la casa, por Corintios. En Yesod está toda la casa, ¿sí? O sea, cuando uno empieza dentro de uno a tener esta claridad, este discernimiento, valora lo que el Señor colocó en la otra persona, independientemente que la persona no logre comprenderlo, no lo haga, no pueda apreciar, porque uno dice, pero yo digo, yo estuve 5 años para poder discernir y no lo hice, ¿por qué le voy a pedir al otro? Es en ese sentido que le digo, no, porque yo sé, ¿cierto? Pero su merced como profeta, al dar la palabra, sí puede valorar eso que hay en ella. Sí. Yo no pensé, en este momento, Amelia, yo no pensé, ay, pero Laura no lo está haciendo. No, fue tan profundo de yo tener que ver
o sea, ver real esa promesa. Esa promesa, Realmente porque uno inconscientemente, ¿qué es lo que va a hacer uno? Inconscientemente, ¿cierto? El Señor despeja, da toda esa palabra del máximo. Pero Henry, ¿qué? Henry no hizo nada, es un no sé dónde. Usted inmediatamente captura. Pero Amelia, yo no pensé en Henry ni pensé en que Laura no. no. Amar, es un ejemplo. Yo lo que debo hacer es valorar lo que es Henry en esa estructura y creación. No lo que Henry dejó de hacer o no pudo hacer, sino lo que el Señor reveló de él. En ese sentido me voy a relacionar con él como su merced lo hace. O sea, recordó fue Laura una promesa, no recordó, ay, pero Laura, No. ¿por qué no? Si Laura tenía todo, su merced recordó de ella una promesa y la valora. Pero fue muy impactante porque como si el Señor me dijera, es urgente, o sea. Y el Señor le hará el discernimiento de cómo hacerlo, como profeta. Bueno, yo la vi a ella sola, perdón lo que voy a decir, pero yo no la vi sé, sola. O sea, Mari, o sea, sí, sino que es en ese sentido, porque es que el Señor todos los días nos valora. Sí. Independientemente que hoy yo hubiera ofendido a alguien, me hubiera robado a alguien, nadie lo sabe, pero el Señor me brinda la oportunidad todos los días, porque es que Él no ve a la Amelia que se oculta, sino a la Amelia que Él creó. Entonces, en la medida que uno va entendiendo eso, le es mucho más fácil poder comprender lo que sucede alrededor y con las personas. Porque ya uno se va pidiendo es a sí mismo, no pide de los demás. Yo sentía que no me quería morir sin ver eso porque iba a ser muy impactante. Yo le dije, Señor, no me quiero morir sin verlo, porque eso debe tener un impacto muy grande. Bueno, vale, voy a seguir preguntando del Padre, porque yo no y estaba esa en es mi su intención, función de profeta. y no estaba en mi intención ese día, voy a orar por Laura, no. Va uno orando y cuando de pronto pues, aparecen por ahí cosas. Pero bueno, interesante. Interesante porque es bonito, en medio de que es un poco fuerte, es bonito. Es que miren, si nosotros nos devolvemos a las 10 palabras, el Señor no solo nos dio las 10 palabras, sino dio 10 revelaciones de cada una de las palabras. Por ejemplo, esta es una casa de fe de imposibles. Primera de Samuel 14:6. Es una casa donde se destruyó la quejabanza porque nos desvía del propósito y nos roba la energía que necesitamos para avanzar. Deuteronomio 8:2. O sea, si yo voy recordando cada promesa, casa donde se desarrollará el amor en la dimensión del Padre. Casa donde la paternidad se vivirá en la dimensión como Él nos la entregó. Entonces, yo a veces cuando pienso en las palabras digo, pucha, cuando uno dice, por ejemplo, tal cosa, dice, mire, esta palabra tiene un poder para quitar de mí, para romper en mí, por ejemplo, toda esa mendicidad, para romper de mí esa caracterización de pensar que no tiene un padre que lo acompañe y lo guíe, para tantas cosas que son de una profundidad, pero que uno no las lee porque no son parte de nosotros. O sea, todavía no alcanzamos ese nivel, pero sé que estamos en ese camino y sé que estamos en ese trabajo que estamos desarrollando, y en esa dimensión de que somos una comunidad única, amorosa y especial, siempre estamos en la línea del centro, en la línea que nos vincula y nos relaciona. Eso me parece precioso, y eso que tú traes hoy, como lo decía Mari, lo alienta a uno, lo llena como una palabra que inyecta en el corazón de cada uno de nosotros fuerza, ¿cierto? Todo lo que Él nos ha entregado, es que uno se siente y revisa, y fueron 5 años para la Torá, luego tantos para los Misbot, luego tantos para relacionarlos con la Sefirá cuando empezamos a desarrollarlo, y luego vienen las unciones, que es otro tema que tampoco le hemos dado ninguna trascendencia. O sea, yo tengo una cantidad de herramientas en las unciones de cada uno de nosotros para utilizar, pero uno no las usa, uno no las toma, uno no las ejecuta en su actuar, en su oración, en el trabajo, porque es como invisible para uno, ¿cierto? Decir, no, pero espere, yo tomo la unción de Valentina que tiene esta característica, la unción de Mari que tiene esta, la unción de Joana que es como el brazo, la mano que se posa sobre mi hombro para decir aquí estoy, ¿cierto? No, porque nosotros pues eso no
no alcanza todavía, pero sé que allá llegamos porque el proyecto del Padre es perfecto. O sea, Él no nos entregó algo como al pueblo de Israel, inalcanzable. Pasaron generaciones, ¿cierto? Fuimos de Abraham hasta Josué, fuimos de Josué hasta David, fuimos de David hasta muchas circunstancias, y hoy, tantos miles de años después, ya el pueblo de Israel permanece como nación. Entonces, eso me parece muy lindo, y muchas gracias, Amelie, por traernos y permitirnos oír este trabajo que hicimos. Ajá. Y hay algo muy, muy hermoso en la Parashá, y es que fíjate que para llegar al nombre siempre hay una relación de generaciones, ¿cierto? Para llegar a Moisés hablan de Rubén, hablan de Simeón, ¿cierto? Hablan de Leví y se detienen en Leví para decir, desde el nombre de la tribu, cómo llegó Amram y Jocabed a engendrarlos a ellos, dice, y estos fueron Moisés y Aarón los que hicieron. Igual pasa en la casa. Entonces me parece muy, muy hermoso. Bien, gracias, Amelie. Entonces, bueno, hay muchas cosas más que decir de la Parashá, muchísimas, porque digamos que cada plaga, y lo vamos a enviar al grupo, cada plaga tiene cada golpe tiene una connotación al interior de uno, que es una cosa muy, muy interesante, o sea, cosas en las cuales estamos, que todavía permanecemos, pero eso lo podemos hacer y construir, pues en la medida que lo leemos y más bien lo internalizamos en nosotros.